Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde en su salud próspero y en el futuro. La palabra de hoy es el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Secretaría de Culto pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Culto tiene dos departamentos principales responsables del catolicismo y otras religiones. Sin embargo, la Secretaría de Culto insta que cuando solicite un nuevo sede religioso, no incluya una disposición para sacrificar niños a los dioses. Dado que en realidad existe tal religión, está enfatizando de esta manera, ¿verdad? ¿Existe una religión normal que sacrifique niños? Por supuesto que no, solo en las sectas muy raras. Pero no hay nadie que sacrifique a sus hijos por sus propios deseos. Hace mucho tiempo, en la tierra de Canaán, había una niña cuyo nombre se desconocía. Ella era la única hija de Jefté. La hija de Jefté vivía en un ambiente muy duro, pero el amor de su padre le da la fuerza de su vida. Ni siquiera era una familia digna de una propuesta. Su padre era hijo de una ramera, por lo que estaba viviendo una vida difícil. Aún así, su padre era un jefe poderoso en esta zona y podría hacer cualquier cosa por su hija. De repente, un día, el padre de la niña fue a la guerra, ganó la guerra y regresó como un héroe. Hija única de Jefté, salió en primer lugar a recibir a su padre, quien volvió de triunfo a Israel. Pero él le dijo a ella: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. ¿Qué rayos estoy haciendo mal para que mi padre me lo diga?» Ella estaba muy triste y sorprendida profundamente. Su padre la ha amado toda su vida, pero al final eso la hizo llorar. «Mi padre me culpa por matarme». Ella se lamentó, por supuesto. Estas son las lágrimas de amor y el resentimiento del amor. Antes de eso, Jefté, yendo a la batalla, oró para que Dios le diera la victoria. Al mismo tiempo, cuando regresó, hizo un voto de que ofrecería el holocausto a Dios, el primero en recibir. ¿Qué es el holocausto? No es todo quemado y entregado a Dios. Prometió dar la sangre de alguien por su propia victoria. Le hizo un voto a Dios de que derramará la sangre de alguien por su propia victoria. Dios no respondió a los votos equivocados y ni siquiera se registró que recibió la ofrenda incorrecta. Sin embargo, en el camino de regreso, después de ganar la guerra, la primera persona en dar la bienvenida al desfile triunfal fue su única hija, la hija más querida del mundo, que puede hacer cualquier cosa por ella. Se convirtió en la fuente de sus lágrimas. Jefté es el hijo de una prostituta y lo echaron de la casa de su padre por el bullying de sus medio hermanos.
Cuando nació, a todos le gustaban, pero desde que nacieron sus medio hermanos, rápidamente se convirtió en un ser de odio. Así que le echaron de la casa de su padre, en su ciudad natal. Después de dejar su ciudad natal, Jefté se fue muy lejos y es pionera en la vida ruda, y mercancías diversas se acumulan a su alrededor. Las personas con hambre en sus corazones se reúnen y viven en grupos con Jefté. La vida era de bajo rango. El detonante de esta tragedia fue una guerra horrible. Los amonitas atacaron a Israel. Israel, que abandonó a Dios y abandonó a su propio pueblo, se pudrió desde adentro y no pudo tener las fuerzas convenientes para evitar la invasión extranjera. E Israel, que carecía de la fuerza armada para detener el ataque de Amón, tuvo que soportar la dominación e invasión de Amón. Amón atacó a Israel, capturó gente, los vendió como esclavos y les robó el fruto cuando lo cosecharon. Y el tiempo de la invasión de Amón está a punto de estallar de nuevo. Es la nueva temporada. Israel era muy débil en poder militar, así que le pidió ayuda a Jefté, que todavía estaba armada, y a cambio propusieron convertirlo en el líder de Israel. Jefté acepta la solicitud. Ahora el honor y el orgullo han sido restaurados, y la familia está de pie sobre la roca. El futuro de su amada hija se iluminó y se volvió confiado, pero no sabía que con sus propias manos apagaría su única luz de esperanza. Pero ese fue el resultado de su fe y devoción equivocadas. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, vino a este mundo para salvar al mundo. Jefté mató la vida de su amada hija a cambio de su victoria, pero Jesús derramó su sangre propia y dio su vida por los buenos y hasta los malos que ama. El sacrificio de Jesús es propio y verdadero. Así que fuimos salvos por la gracia de Dios y la sangre de la cruz de Jesús, y por la fe en ella disfrutamos de la vida eterna. Dios derramó la sangre de su Hijo unigénito en esta tierra para la salvación del mundo. Es por eso que nos permitió vivir una vida bendecida en la tierra y disfrutar de la vida eterna a través de la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús, y nos dice que nos hemos convertido en discípulos de Jesús, que vivamos un poco como Jesús, y nos pide un poco de dedicación, y esa dedicación no es la sangre de otros, sino el sudor propio. Entonces, ¿cómo es nuestro sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio al Señor y al mundo? Dios está con nosotros siempre. Que sea la alegría delante del Señor Padre, que sea grande delante del mundo. Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Bendiciones de salud, próspero y el futuro significante. Oramos. Dios Padre nuestro, te exaltamos y agradecemos por la salvación según tu gracia. Hacenos servirte correctamente sin el sacrificio equivocado, que evite que produzcamos las víctimas con nuestro pecado. Queremos ser tus discípulos justos y mejores. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
la gracia de Jesucristo y el amor de nuestro Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes siempre y para siempre. Amén.